Buenas a todos. Vamos a resolver el ejercicio número 11 y el 13 que os he enviado. En el ejercicio número 11 nos dice: analiza si aumenta o disminuye el consumo y la inversión y el ahorro con los siguientes hechos. Vamos a ir analizando cada uno de los hechos y razonando teniendo en cuenta que tenemos aquí resumidos los factores que influyen sobre la demanda agregada y los factores que influyen sobre la oferta agregada. Disminuye el nivel medio de precios. Disminuye el nivel medio de precios, vamos a ver cómo influye eso sobre el consumo, que lo tenemos ahí como uno de los componentes de la demanda agregada, cómo influye sobre la inversión, que es otro componente de la demanda agregada, y cómo influye sobre el ahorro. Vamos a ver primero el consumo, sobre el consumo. Disminuye el nivel medio de precios. Al disminuir el nivel medio de precios, lo que está aumentando es mi capacidad adquisitiva. Es como si mi riqueza fuera mayor. Por tanto, si aumenta mi capacidad adquisitiva, voy a poder comprar más bienes y servicios, el consumo aumenta. Evidentemente, si baja el nivel medio de precios, también va a ser más atractivo invertir. Por tanto, la inversión aumenta. ¿Pero qué pasa con el ahorro? El ahorro, daros cuenta que la renta disponible de las familias se podía destinar, tenía dos destinos. Una parte se destinaba al consumo y otra parte se destina al ahorro. Si hemos dicho que ante una bajada del nivel medio de precios el consumo aumenta, si estoy destinando de cada 100 euros más dinero al consumo, evidentemente voy a destinar menos cantidad al ahorro. Por tanto, esta disminución del nivel medio de precios está influyendo negativamente sobre el ahorro y el ahorro disminuye. El siguiente nos dice, en el 11b nos dice: sube el precio del dinero. Ante una subida del precio del dinero, el consumo se va a retraer porque me es más caro comprar, por ejemplo, en una situación de compra a crédito. Por lo tanto, el consumo se retrae, disminuye el consumo. La inversión va a depender de varios factores, pero en esencial uno de los factores que va a determinar que la inversión aumente o disminuye va a ser el tipo de interés, y el precio del dinero es el tipo de interés. En este caso estamos en un escenario en el que sube el precio del dinero, está subiendo el precio del dinero, por tanto están subiendo los intereses. Si suben los intereses es menos atractivo invertir, porque la rentabilidad exigida a la inversión es mayor para que me compense ese endeudamiento que yo tengo que realizar para poder llevar a cabo mi inversión. Por tanto, ante una subida de precios, la inversión disminuye, el consumo hemos visto que también disminuye. Por tanto, ¿cómo va a influir sobre el ahorro? Sobre el ahorro influye positivamente porque va a aumentar. El ahorro se va a aumentar, además de porque como estoy destinando menos cantidad al ahorro, voy a ahorrar más. Además es atractivo ahorrar porque los tipos de interés están altos. Vamos a ver, en el 11c nos dice que mejoran las expectativas de futuro. Ante una mejora de las expectativas de futuro, evidentemente yo sentiré como que mi capacidad adquisitiva aumenta a largo plazo, porque la cantidad que nosotros íbamos a dedicar al consumo no depende solo de la renta actual, sino de la renta esperada y de la renta permanente. Por tanto, esa mejora de las expectativas del futuro va a generar sobre nosotros una sensación de que nuestra renta esperada en un futuro va a aumentar. Por tanto, aumenta el consumo y ante el aumento de las expectativas va a aumentar el consumo. Las buenas expectativas, la mejora de expectativas también va a influir positivamente sobre la inversión, porque va a ser más atractivo, más rentable realizar esa inversión. Por tanto, la inversión aumenta, el consumo aumenta. ¿Qué pasa con el ahorro? El ahorro lo vamos a hacer siempre como diferencia entre la renta disponible y el consumo. Si estoy destinando más cantidad al consumo, voy a destinar menos cantidad al ahorro. Por lo tanto, ante una mejora de las expectativas, el ahorro disminuye. En el 11d nos dice: el gobierno aprueba una bajada de impuestos. Ante una bajada de impuestos, la cantidad de mi renta disponible que voy a tener que destinar al pago de impuestos va a ser menor. Por tanto, mi renta disponible aumenta. Si aumenta mi renta disponible, ¿qué va a pasar con el consumo? Aumenta el consumo que van a poder realizar las familias. Respecto a la inversión,
Si disminuyen, estamos en un escenario en el que el gobierno baja los impuestos. Si disminuyen los impuestos, ¿qué pasa con la inversión? La inversión voy a poder obtener una rentabilidad mayor, porque de la rentabilidad esperada de la inversión yo tengo que destinar una parte a impuestos. Por tanto, si bajan los impuestos, el escenario para la inversión es mucho más atractivo y por tanto será más rentable la inversión, aumenta la inversión. ¿Qué pasa con el ahorro? Si decíamos que ante una bajada de impuestos aumentaba mi renta disponible, iba a destinar más cantidad al consumo, si destino más cantidad al consumo, probablemente destine menos cantidad al ahorro. Veamos qué ocurre en el 11E, nos dice ante un escenario en el que la inflación aumenta un 5%. En un escenario en que la inflación aumenta un 5%, eso estaría influyendo sobre el nivel medio de precios en una economía. Nivel medio de precios, si aumenta el nivel medio de precios en una economía, el consumo se retrae, el consumo disminuye. ¿Qué pasa con la inversión? La inversión disminuye, es menos atractivo en ese escenario también invertir. Por contra, ¿qué ocurre con el ahorro? Como el ahorro lo calculamos como la parte de la renta disponible que no consumo, si el consumo en este escenario está disminuyendo, evidentemente la cantidad destinada al ahorro es mayor. Con esto estaría explicado el ejercicio número 11. Vamos a ver el ejercicio número 13. En el ejercicio número 13 nos dice razonar la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. La primera afirmación que tenemos que ver si es verdadero o falsa nos dice: cuanto más desarrollado es un país, más alta suele ser su propensión marginal a ahorrar. Primero, recordamos que era la propensión marginal a ahorrar. La propensión marginal a ahorrar es el porcentaje de mi renta disponible que yo voy a destinar al ahorro. Por tanto, de 1 euro, ¿cuánto voy a ahorrar? Un 0,5, un 0,6, un 0,3, un 0,1. Eso era lo que nos indicaba la propensión marginal al ahorro. En cuanto incrementa mi ahorro, cuando incrementa la renta disponible. Acordaros que la renta disponible se destina al consumo y al ahorro. Por tanto, la propensión marginal al ahorro va a ser en cuanto incrementa el ahorro, cuando incrementa mi renta disponible. Dice, cuanto más desarrollado es un país, más alta es su propensión al ahorro. Evidentemente, si el país está más desarrollado, probablemente la renta disponible media de los agentes económicos de las familias en esa economía sea más alta. Si su renta disponible es más alta, la renta media es más alta, evidentemente la propensión marginal al ahorro va a aumentar. Por tanto, esa afirmación podemos considerar que es verdadera. La B. Un incremento del gasto público puede producir un aumento del gasto muy superior en el conjunto de la economía de un país. Recordad que veíamos para la inversión que se producía un efecto multiplicador. Cada euro que nosotros destinábamos a la inversión se multiplicaba por el efecto multiplicador. Si nosotros destinábamos 1 euro a inversión, aumentaba mucho más que 1 euro la demanda agregada, el gasto total en una economía. Por tanto, el gasto público también, cada euro destinado al gasto público provoca un efecto multiplicador sobre la demanda agregada. Por tanto, esa afirmación la podemos considerar correcta, la consideramos verdadera. Respecto a la 11C, nos dice: los avances tecnológicos favorecen el desplazamiento de la curva de oferta agregada hacia la izquierda. Oferta agregada, nos situamos en la oferta agregada y nos dice avances tecnológicos. Si se producen avances tecnológicos, ¿eso qué va a suponer en la producción de una empresa? En la producción de una empresa, los avances tecnológicos va a suponer un abaratamiento de los factores de producción, un abaratamiento de lo que me cuesta producir. Por tanto, nos vamos a este factor. Teníamos aquí el coste de los factores, decíamos, con un menos, que iban en sentido contrario. Si en este caso está disminuyendo lo que me cuesta producir, mejora de los avances tecnológicos está disminuyendo lo que me cuesta producir, por tanto está aumentando la oferta agregada. Si aumenta la oferta agregada, lo que se produce es un desplazamiento de la oferta agregada hacia la derecha. Por lo tanto, para el mismo nivel de precios estaríamos dispuestos a producir y vender más.
Por tanto, esta afirmación es falsa. La 13C nos dice: la hipótesis del ciclo vital establece que las personas invierten para uniformar la cantidad de consumo a lo largo de su vida. En esta frase partimos ya de un error denunciado, porque nos dice que las personas invierten. En macroeconomía, la inversión nos estamos refiriendo a la inversión empresarial. Las personas, las familias, dedican su renta disponible al consumo o al ahorro, y las empresas la destinarían a inversión. Por tanto, esta afirmación es falsa. Con esto he explicado el ejercicio número 11 y el ejercicio número 13. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dale al me gusta y suscríbete para estar al día de las actualizaciones que hago en mi canal. También visita mi página web, que estará más abajo. Muchas gracias y un saludo.